Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de las tablas dinámicas. En este caso vamos a ver una introducción a lo que serían las tablas dinámicas y un primer ejercicio introductorio a cómo tendríamos que realizarlo. ¿Comenzamos? En el vídeo actual pues vamos a ver 4 puntos fundamentalmente. El primero de ellos será cómo crear las tablas dinámicas en Excel, en nuestra hoja de Excel, para posteriormente asignar campos, que sería el segundo punto, asignar campos o eliminarlos dentro de una tabla dinámica. El tercer punto será cómo configurar el campo valor, que es bastante importante, tenerlo bien configurado. Y por último, generaremos distintos estilos a las tablas dinámicas. ¿Comenzamos? Pues para el primer ejercicio tenemos creado lo que es en la hoja tablas dinámicas, una primera tabla que vamos a utilizar. Es una tabla que viene ya heredada de otros ejercicios y en la cual, pues bueno, vemos una estructura en la cual tenemos unas cabeceras, factura, empresa, fecha, descuento, portes, incidencia, artículos, seguro e importe de las facturas. Teniendo lo que es la tabla, a la cual vamos a transformarla en una tabla dinámica, tenemos que hacer varias puntuaciones. En primer lugar, las tablas dinámicas nos sirven para analizar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Entonces es importante que la tabla esté bien estructurada y que los datos estén bien ordenados. Muy bien. Para comenzar a lo que sería la tabla dinámica, tendríamos que irnos a la pestaña Insertar. Y como vemos en la parte izquierda tenemos un bloque de tablas de las cuales me voy a centrar en el primer icono de ellos, que es tabla dinámica. Haciendo un clic en lo que sería la tabla dinámica, el botón, seleccionaremos lo que serán las distintas opciones que nos aparece dentro de lo que sería el menú emergente, que como vemos trae dos secciones. En la primera tengo que indicar yo la tabla o rango, es decir, ahora seleccionaría la tabla o rango completa. Y en la segunda parte tengo que indicarle a Excel si, como indica él por defecto, quiero en la misma hoja el resultado del informe, el informe de la tabla dinámica, o por si el contrario lo deseo en una hoja nueva aparte. Nosotros, por defecto, en este primer ejercicio vamos a dejar esta opción marcada para que en la misma hoja nos dé el resultado que estamos buscando. En cuanto a la tabla o rango, simplemente selecciono lo que es cualquier celda de mi tabla o rango y recordemos que dándole a las teclas Control E tendré entonces lo que es la tabla completa prefijada en lo que es la primera parte de mi ventana emergente. Es decir, yo indico la tabla dinámica, la extensión que va a tener, que es la tabla que he seleccionado pulsando sobre lo que es la tabla, y las dos teclas Control más E a la vez me implica que él me escribe directamente, por un lado, la hoja donde se encuentra mi tabla y, por otro lado, el rango que tiene la extensión de mi tabla, es decir, entre C5 y K72. Como he indicado anteriormente, pues dejo la opción de hoja de cálculo existente y le doy a lo que sería la pestaña de aceptar. El error viene evidentemente pues porque no está especificado dentro de la hoja donde va a ir ubicada lo que sería nuestra tabla dinámica. Acepto, simplemente tengo que ubicarla en qué parte de la página voy a encontrar yo luego lo que es mi tabla dinámica. Selecciono lo que es, por ejemplo, esta celda, N19, y como vemos se queda marcada la hoja en la que nos encontramos, tablas dinámicas, y por otro lado queda reflejada la celda donde va a ir el resultado, que es N19. Doy a la tecla aceptar y, como apreciamos, aparece en el lado derecho un menú que es el que vamos a utilizar a partir de ahora, que es el de tablas dinámicas. Para recapitular, amplío la sección de la hoja para que se vea claramente y tenemos seleccionado lo que es nuestra tabla, sobre la cual vamos a crear una tabla dinámica. Control E, tengo seleccionada mi tabla, vamos a insertar, vamos a tabla dinámica y en este caso vemos que automáticamente se me ha seleccionado la tabla que ya tenía marcada. Vemos que en la primera parte de lo que sería el menú de tabla dinámica, ¿de acuerdo? Lo que es el menú emergente, ya viene indicado por un lado lo que sería la hoja donde se encuentra y el rango que yo previamente había seleccionado.
voy a indicarle en qué parte de la hoja quiero que me muestre la tabla, selecciono cualquier celda y a partir de ahí le doy a la tecla aceptar. Me desplazo un poco hacia la derecha y vemos que tenemos dos partes que han aparecido. Por un lado, dónde va a aparecer, o a partir de qué celda, mejor dicho, va a aparecer mi tabla dinámica, que, ojo, se va a expandir hacia la derecha por tantas columnas como necesite y hacia abajo pues, por cada fila que necesite. Y quitando lo que es la muestra final donde voy a tener todos los datos de mi tabla dinámica, para poder ejercer las distintas opciones que tengo de mi tabla dinámica, tengo un menú en el lado derecho. Menú en el que vemos que aparece en una primera sección, ¿de acuerdo? Viene separado en dos secciones grandes. En la primera sección vendrían todas mis cabeceras, todos los campos que estaban en mi tabla. Vemos factura, empresa, fecha, descuento, que si nos desplazamos a la tabla vemos que coinciden con mis cabeceras. Es decir, tengo en un primer bloque todas las cabeceras que tengo en mi tabla. En ese sentido, en la segunda parte tengo 4 campos en un cuadrado, 4 campos que son los 4 campos que voy a utilizar para ir arrastrando cada una de las opciones de mi cabecera allí donde sea necesario. Es decir, primero tendré que seleccionar qué dato quiero yo que aparezca en columna, qué dato quiero yo que aparezca en la fila. Evidentemente se recomienda, si tienes dudas entre uno y otro, la recomendación es que en el apartado columnas pongas aquellos datos que son menos numerosos. Por ejemplo, las cabeceras en sí, hay que tener en cuenta que las empresas, por ejemplo, aunque parece que hay muchas facturas, empresas hay 4 o 5. Pues a lo mejor es un dato muy interesante para tenerlo en las columnas, selecciono y lo arrastro. Otro dato que puedo tener interesante para que me aparezcan filas, por ejemplo, pueden ser los seguros. Es decir, las distintas empresas por las cuales se ha asegurado lo que era la factura. Y por lo tanto, cojo la sección, el campo seguro, y lo arrastro a filas. Como vamos viendo, según voy arrastrando las distintas opciones, ya en mi tabla dinámica me van apareciendo los resultados finales. Y como vemos, dispongo de muy poquitas empresas: Vertex, Casus, Gando, Grande Versiones, Orange Spain, Tradition, y ya está. Quiero decir, no hay más datos. Tenía muy pocas empresas, pero con un montón de facturas. Y por otro lado, todos los seguros en fila, ¿de acuerdo? Todos los seguros a los cuales ha hecho referencia cada una de las facturas, que en este caso, como vemos, tenemos 6 aseguradoras. Muy bien. En el apartado valores, sobre todo, incidiremos en datos en los cuales queramos resultados y, por lo tanto, en el caso de las facturas, vamos a incluir los importes. Como vemos, automáticamente no solo me coloca los importes donde toca, sino que me calcula totales. Es decir, si yo veo Vertescan S.A., veo que esta empresa ha totalizado ¿cuánto? 62.779,38 euros. Desglosado luego en las distintas aseguradoras que han participado en lo que serían las facturas. Como vemos en este primer bloque de esta primera empresa, en Vertex, no ha tenido ninguna factura que tuviera un seguro de Generali y por lo tanto aparece en blanco. Pues por un lado tenemos los totales parciales, ¿de acuerdo? Y los totales generales que me aparecen automáticamente. Y en cuanto a filtros, sería como un pequeño filtro que le puedo hacer dentro de la tabla, que ya puedo hacer distintos filtros, como por ejemplo el caso de pues, si tenía aportes sí o no. En ese caso es muy recomendable poner ciertas preguntas, ciertas cuestiones que me puedo hacer yo en este informe, que es una tabla dinámica, para que me dé respuestas de una manera rápida. Arrastro de lo que es el apartado portes, el campo, y lo dejo marcado. Si yo ahora comenzara a filtrar cualquiera de las opciones, tengo marcado todas, portes sí y portes no. Voy a dejar solo portes sí y acepto. Como vemos, en la parte superior el símbolo del filtro ha cambiado a un filtro con un icono en la parte inferior y eso quiere decir que se han seleccionado parcialmente datos. Si estuvieran todos, tiene que estar el triangulito simplemente o el símbolo del filtro. Vuelvo a marcar todas, acepto y vemos cómo vuelve a salir lo que es la flechita del desplegable que nos indica que están todas las opciones marcadas, así como las etiquetas de columna y a las distintas empresas. Muy bien. Voy a seleccionar, por ejemplo, solo una de las opciones, en este caso el Corte Inglés. Entonces desmarco todas las demás aseguradoras y voy a marcar solo
lo que sería la aseguradora del Corte Inglés para ver en qué empresas y qué incidencia ha tenido el seguro en las distintas empresas con las que estoy trabajando. Le doy a aceptar y, como vemos, automáticamente vemos que las facturas generadas por Bertelsmann S.A., que totalizan 13.465, serían las correspondientes a las que están asociadas al seguro del Corte Inglés. Lo mismo sucederá con el resto de empresas. Y al final me viene el total general de la facturación que he tenido la empresa. De manera que puedo hacerme una idea de ese desglose de las distintas aseguradoras, pues qué incidencia tienen entre las distintas empresas. Despliego la opción, vuelvo a seleccionar todas y al aceptar recupero todas las aseguradoras que tenía anteriormente. Muy bien. Vamos a complicarlo un poco más y en ese sentido vamos a complementar más la tabla dinámica para que entendamos la facilidad con la que puedes introducir nuevos datos, ¿de acuerdo? Nuevos campos que se incorporan a la tabla dinámica o quitarlos. En este caso concreto, en el apartado filas tenía las aseguradoras, pero ahora he decidido que me incorpore el dato, por ejemplo, el tema de las incidencias, es decir, si dentro de las facturas que han manejado Acciona, Corte Inglés, Generali, etcétera, qué porcentaje, o en este caso, qué cantidad han estado sin incidencias y cuáles han estado con incidencias. Y por lo tanto, como quiero complementar la fila, iré a lo que es al dato, en este caso el campo incidencia, y lo arrastraré. Vemos que está sin el check-in, lo arrastraré hasta el apartado filas. Ya tengo seguro e incidencias. Como vemos, automáticamente el check-in se ha puesto porque ya lo estoy utilizando. Si lo quisiera quitar, solo tengo que desmarcar el check-in y vemos que desaparece. Vuelvo a seleccionar el campo y a dejarlo en el apartado filas y vemos como ahora, aparte de las 6 aseguradoras, me aparece una segunda opción en la cual me indica cuáles no tuvieron incidencia y cuáles sí tuvieron incidencia de cada una de ellas. De manera que me da más información de la que tenía anteriormente. Yo puedo hacer el desplegado del filtro y en este caso seleccionar nuevamente solo el Corte Inglés, uno de ellos. Acepto y vemos que ahora la información está más ampliada. Vemos que ya no solo tengo lo que es la información del Corte Inglés con ese volumen para cada una de las empresas gestionadas, sino que aparte viene desglosado ese volumen en las que no han tenido incidencias de las que sí que han tenido incidencias, que a lo mejor es un dato muy reseñable para luego trabajar con las distintas aseguradoras los porcentajes de incidencia o no incidencia. Vamos a darle otra vuelta de tuerca más. En este caso, como hemos hecho, tenemos separado lo que es el caso del Corte Inglés con sí y no en cuanto al tema de las incidencias que ha habido en las facturas. Voy a quitar el filtro que estaba puesto para dejar marcadas o seleccionadas todas las opciones. Muy bien. Y esta era la visualización que tenía del ejercicio. Es decir, en ese apartado filas había indicado una segunda opción de sí y no, si había habido una incidencia dentro de lo que era cada una de las aseguradoras. Pero ante la pregunta de, el orden que he puesto de los distintos campos dentro del apartado filas incide en cómo voy a ver luego mi tabla dinámica, la respuesta es sí. Y como vamos a ver, voy a desplazar lo que es el segundo campo de incidencias, en vez de estar como segunda opción, como primera opción, para que veamos un poco cómo ha cambiado automáticamente mi tabla dinámica y cómo la visualizo ahora. En este caso, tengo dos posibles opciones dentro de la primera opción que tenía dentro de filas, que es incidencias sí y no. Y por lo tanto, como vemos, aparecen esas dos opciones, sí y no. Y como segunda lista, si quisiéramos llamarlo así, aparecen las 6 empresas aseguradoras 2 veces por las 2 respuestas que tengo, sí y no. Es otra manera de ver los datos, de manera que me facilita la información o generar un informe de otra manera. Tengo que decidir no solo qué datos van en columna, qué datos van en filas, sino incluso la posición en la que tienen que ir indicados. Por último, y para un poco finalizar este primer vídeo de tablas dinámicas, me voy a parar en el apartado valores,
donde teníamos puesto el campo suma de importe. En este caso vamos a ver varias opciones interesantes. Dando un clic izquierdo sobre lo que sería el campo suma de importe, vemos que aparece un menú en el cual la última opción pone configuración de campo de valor. Si yo le hago un clic, me aparece un menú interesante en el cual en un primer campo pone lo que es un poquito los datos que nos están apareciendo, que es una suma. Yo este dato puedo variarlo en la tabla que tengo en la parte inferior y en vez de que sean sumas, por ejemplo, que me calcule promedio. De manera que una vez de aceptar, en vez de datos sumados, me esté calculando promedios. Y aparte de cambiar lo que es el dato que vendría en cada celda y pasar de suma a promedio, veremos cómo este campo, esta celda, suma de importe, cambiará a lo que es el dato seleccionado como campo de valor y cambiará de suma, que está actualmente, y cambiará a promedio para que yo me dé cuenta que ese dato está variado. Selecciono promedio, doy a aceptar y automáticamente los datos han cambiado. No solo han cambiado los datos, sino que vemos que ya no pone suma, pone promedio de importe. Vuelvo a darle un clic a lo que es promedio de importe, vuelvo a sacar la configuración del campo de valor y, como hemos visto, es fácil modificar lo que sería la opción de suma por otras opciones. Voy a centrarme también en lo que sería la segunda etiqueta que viene, que es mostrar valores como. Normalmente suelo utilizar esta etiqueta cuando quiero porcentajes y en ese sentido, pues bueno, marco la segunda etiqueta, vemos que aparece mostrar valores como sin cálculo, lo despliego y le doy la primera opción que viene, que es porcentaje del total de generales. Al dejarlo seleccionado y darle a aceptar, vemos que automáticamente todos los datos han pasado a porcentajes y la última celda tiene que siempre indicar el 100%. Como vemos, ahora tengo, en vez de suma, promedio y en vez de datos monetarios tengo lo que serían porcentajes. Muy bien. Vamos a volver a darle lo que sería la opción de configuración de campo. Vuelvo a colocar suma y quito los porcentajes. Como vemos, la tengo como lo que sería en origen, antes de modificar lo que eran las distintas opciones de valores. Tenemos otro botón, voy a volver a sacar lo que es la opción de configuración de campo de valor, interesante, como por ejemplo, cuando tengo todos los datos seleccionados de la tabla, ya estoy trabajando con ella, el que automáticamente esos datos pasen a un formato. En este caso tengo un botón en la parte inferior del menú que pone formato de números, que como vemos es el formato de celdas. Actualmente yo lo tengo en general. Podría pasarlo a moneda, 2 decimales, y al darle a aceptar, vemos que, aceptar, vemos que automáticamente todos los datos pasan a lo que sería formato moneda y con 2 decimales. Por último, intentaremos darle un estilo a lo que es mi tabla dinámica que ya está creada. Como vemos, tiene pues bueno, solo coloreadas lo que son las partes de las cabeceras, la zona final, pero yo este estilo lo puedo variar fácil y rápidamente. Para empezar, en la pestaña Inicio, en la opción Dar formato a la tabla de estilos, si yo doy un clic, vemos que automáticamente, simplemente pasando el ratón por encima de las distintas opciones, veo los distintos formatos en los cuales se me va transformando lo que es la tabla, pudiendo seleccionar cualquiera de ellos. Voy a dar un clic y me quedo con esta opción. Segundo, si no quiero darle a dar formato de tabla al botón, tengo una pestaña nueva que es Diseño en la parte superior, que si le hago un clic no solo puedo hacer lo mismo, ir cambiando las distintas opciones que tenía de estilos de tabla dinámica en cuanto a los colores, sino que puedo añadirle algunas opciones extra, como por ejemplo, como vemos aquí hay 4 check-ins. Los 2 primeros están marcados, que es encabezados de fila, que si lo quito vemos cómo desaparece la opción de sí no de mi fila. Tengo el check-in también de encabezados de columna y vemos cómo mis cabeceras aparecen o desaparecen. Son los 2 que están marcados por defecto. Pero tengo otros 2 check-in que no están marcados. Uno de ellos es fila con bandas y otro es columna con bandas. ¿De acuerdo? De manera que puedo tener seleccionado uno de ellos o los 2.
cada uno elige pues, el tipo o el formato que más se adecue a lo que luego quiere generar el informe. Recordemos, tenemos dentro de lo que es la pestaña Inicio, la zona Estilos, dar formato a la tabla, como manera rápida de dar un formato rápido. Y si queremos otras opciones extra, tendríamos que irnos ya a la pestaña Diseño para dar algún check-in a las distintas opciones que me permite hacer en este caso Excel. Un segundo bloque de estilo sería los botones que tenemos en la parte izquierda. Hemos visto las check-ins que había en opciones de estilo. Vamos a ver los botones que tenemos en lo que es la familia diseño. Tenemos un primer botón, filas en blanco. En el web tienes solo dos opciones, insertar o quitar. Insertar, si nos damos cuenta, aquí en la parte inferior están pegadas las acciones sobre mis filas de sí y no en cuanto a si había incidencia o no. Darle un clic a insertar línea en blanco después de cada elemento me añadiría una fila en blanco para separar los dos bloques grandes de mi tabla dinámica, entre el no y el sí. Le doy a insertar y vemos que aparece esa fila en blanco para dar un poco más de separación entre uno y otro, así como en la parte inferior. Puedo darle o quitarlo. El segundo botón es diseño de informe. Diseño de informe vamos a ver, por un lado lo que tenemos en vista es mostrar en formato compacto, pero podemos poner otras opciones como mostrar en formato de esquema, mostrar en formato tabular. Vemos que va cambiando un poquito la visualización. Lo podemos combinar luego con insertar o no lo que sería una fila en blanco. Como vemos, podemos alternar varios botones. Totales generales se puede activar para las filas, para las columnas o desactivarlo. Y los subtotales es muy interesante porque mostrar los subtotales, como vemos, nos muestra el subtotal en la parte inferior de cada uno de los bloques, el no y el sí. Y aparte puedo generarlo en la parte inferior, como viene aquí en la primera opción, o en la parte superior. Mostrar todos los subtotales en la parte superior. Tengo chequeado lo que sería en la parte inferior, lo paso a la parte superior. Hasta aquí el ejercicio de hoy, en el cual pues, hemos comenzado a utilizar tablas dinámicas en una hoja de Excel, en la misma hoja de Excel. Hemos visto las distintas estructuras que puede tener lo que sería la tabla dinámica y cómo introducir los diferentes valores, los diferentes campos en la tabla dinámica en función de mis necesidades. Nos vemos en el próximo vídeo.